Mi familia me dio la espalda para ayudarme en mi nuevo negocio de emprendimiento, y en vez de ello ayudaron a mi hermanastra en su proyecto de maquillajes. Ella fracasó, y en cambio yo tuve un éxito rotundo. Ahora mi familia quiere que les dé parte de la empresa, pero la que les tengo no le va a gustar para nada. Desde hace años, soñaba con emprender mi propio negocio. Había trabajado duro, ahorrado cada centavo y planificado meticulosamente cada detalle. Cuando finalmente llegó el momento de dar el salto, creí que podía contar con mi familia para apoyarme. Pero estaba equivocado. Desde pequeño, siempre tuve una visión clara de lo que quería lograr. Mientras muchos de mis amigos soñaban con carreras tradicionales, yo me veía creando algo desde cero. Me encantaba analizar mercados, investigar tendencias y estudiar modelos de negocio exitosos. Durante años, trabajé en silencio, ahorrando cada centavo posible para el día en que pudiera finalmente iniciar mi propio emprendimiento. Cuando llegó ese momento, sentí una mezcla de emoción y nerviosismo. Sabía que necesitaba un poco de apoyo para dar el primer paso, así que reuní a mi familia y les presenté mi idea con entusiasmo. Les mostré gráficos, proyecciones de crecimiento y estrategias que había diseñado para hacer de mi negocio un éxito. Mi proyecto no era una fantasía, era algo bien estructurado, basado en años de estudio y análisis. Mi corazón latía con fuerza mientras esperaba su respuesta. Creía que estarían orgullosos de mi determinación, que me apoyarían como familia y que verían el potencial de mi idea. Pero lo que ocurrió a continuación me dejó helado. Mi padre fue el primero en hablar. Se cruzó de brazos y me miró con una expresión de incredulidad. ¿Estás seguro de que esto es viable?, preguntó con tono escéptico. No veo cómo puedas competir en un mercado tan saturado. Mi madre, que generalmente era la más comprensiva, también tenía dudas. Hijo, quizás sería mejor que busques un trabajo estable primero. No queremos que te arriesgues a perder todo tu dinero en algo que podría no funcionar, dijo con un tono que intentaba ser amable, pero que solo me hacía sentir como un niño ingenuo. Pero la peor respuesta vino de mi hermanastra. ¿Negocios? Soltó una carcajada. No sé cómo piensas que eso va a funcionar. La gente como tú no tiene la experiencia ni el capital para hacer algo grande. No eres Elon Musk. Mis manos se cerraron en puños bajo la mesa. No podía creerlo. En lugar de recibir apoyo o siquiera un mínimo de confianza, estaba siendo descartado antes de siquiera intentarlo. Mi familia, las personas que se suponía debían estar a mi lado, ni siquiera querían darme la oportunidad de demostrar lo que podía lograr. No estoy pidiendo que me den dinero, dije con firmeza. Solo quiero su respaldo. Un voto de confianza. Sé lo que estoy haciendo y estoy dispuesto a trabajar más duro que nunca para hacerlo funcionar. Pero sus rostros me decían que ya habían tomado una decisión. Lo sentimos, dijo mi padre. Simplemente no creemos que sea una buena idea. Fue en ese momento cuando mi hermanastra habló nuevamente, pero esta vez con una actitud completamente diferente. De hecho, tengo una idea mucho mejor, dijo con una sonrisa arrogante. Quiero lanzar mi propia marca de maquillaje. La industria de la belleza está en auge, y con el apoyo adecuado, puedo convertirla en una marca reconocida. En ese instante, vi cómo la actitud de mi familia cambiaba por completo. Mi madre sonrió con entusiasmo, mi padre asintió con aprobación y, en cuestión de minutos, todos estaban discutiendo cómo podían ayudarla a hacer realidad su negocio. Eso sí suena prometedor, dijo mi madre. Con la cantidad de influencers promoviendo cosméticos, podrías tener mucho éxito. Mi padre incluso sacó su teléfono y comenzó a buscar información sobre inversiones en la industria del maquillaje. Yo, en cambio, permanecí en silencio. Me sentí invisible. Como si mi proyecto nunca hubiera existido. Me dolió ver con qué facilidad apoyaban a mi hermanastra mientras desechaban mis sueños sin pensarlo dos veces. Pero algo cambió dentro de mí en ese momento. Entendí que si quería alcanzar el éxito, tendría que hacerlo solo. No tendría la ayuda de mi familia, pero tampoco los necesitaría. Lo único que necesitaba era mi determinación y la certeza de que algún día, ellos se darían cuenta de su error. Esa noche, me fui a la cama sintiendo una mezcla de tristeza y furia. Pero en lo más profundo de mi ser, algo se encendió. No iba a rendirme. No iba a permitir que la falta de apoyo de mi familia definiera mi destino. Haría que mi negocio funcionara, y cuando lo lograra, no les daría ni una sola oportunidad de reclamar parte de mi éxito. La traición de mi familia fue dolorosa, pero también fue el combustible que necesitaba para demostrarles que se equivocaron.
Esa fue la última vez que pedí ayuda. A partir de ese día, cada paso que di fue con la firme convicción de que solo dependía de mí mismo. Y no tenía la menor intención de fallar. En vez de ayudarme a impulsar mi sueño, mi familia decidió invertir todo su tiempo y dinero en el proyecto de mi hermanastra. La decisión fue tomada casi de inmediato, sin analizar riesgos ni evaluar si realmente tenía un plan sólido. Bastó con que ella mencionara su idea para que se volcaran por completo a apoyarla. Mi hermanastra, con su actitud altanera, hablaba de su negocio como si fuera la próxima gran revolución en la industria del maquillaje. Su argumento era simple: las redes sociales estaban llenas de influencers promocionando productos de belleza, y ella pensaba que podía convertirse en la próxima gran marca del mercado. Lo que más me molestaba no era el hecho de que tuviera una idea propia, sino la manera en que mi familia la trataba en comparación conmigo. Mientras que mi proyecto fue descartado sin una evaluación real, el suyo fue recibido con entusiasmo, como si fuera una apuesta segura. Mi madre fue la primera en ofrecerle ayuda financiera. Le prometió que la apoyaría con la inversión inicial, sin dudarlo ni un segundo. Mi padre, que había desestimado mi idea diciendo que no tenía futuro, ahora estaba buscando contactos para proveedores de cosméticos. Incluso algunos familiares le ofrecieron promocionar sus productos, asegurándole que la ayudarían a despegar. Si todo sale bien, dijo mi padre con una sonrisa, podríamos estar viendo la próxima gran empresaria de la familia. No podía creer lo que escuchaba. ¿Por qué era tan fácil para ellos confiar en ella, pero no en mí? Intenté no dejar que la frustración me dominara. En cambio, observé con atención cómo se desarrollaba todo. Quería entender qué tan bien planeado estaba su negocio y si realmente tenía lo necesario para hacerlo funcionar. Pronto me di cuenta de que su idea tenía un gran problema: no tenía una estrategia clara. Mi hermanastra no tenía conocimientos sobre formulación de productos, producción o distribución. Su plan se basaba en la esperanza de que las redes sociales hicieran todo el trabajo por ella. Creía que con solo abrir una cuenta de Instagram y pagar publicidad, las ventas llegarían solas. Pero mi familia estaba cegada por el entusiasmo. Mi madre la acompañó a reuniones con proveedores sin saber qué buscar realmente. Mi padre intentó conseguirle contactos, aunque ninguno tenía experiencia en la industria. Estaban invirtiendo a ciegas en algo que ni siquiera estaba bien estructurado. En un intento de ayudar, traté de señalar algunos de los problemas que veía. ¿Has investigado sobre la normativa de cosméticos? Necesitas certificaciones de seguridad y pruebas de calidad antes de vender cualquier producto, le advertí un día. Por favor. Bufó ella. Eso solo es burocracia. Cuando la marca sea popular, la gente no se preocupará por esas cosas. Ese fue el momento en el que entendí que su negocio estaba condenado desde el principio. La arrogancia y la falta de preparación eran una combinación peligrosa. Y lo peor de todo, mi familia estaba invirtiendo dinero real en una idea que no tenía bases sólidas. Pero lo más impactante fue que no querían escuchar razones. Cada vez que intentaba advertirles, me ignoraban. No querían que nadie arruinara la emoción del nuevo negocio familiar. En un giro que me resultó casi irónico, comencé a ver cómo mi familia se alejaba más de mí. Antes, solíamos reunirnos los fines de semana, pero ahora todo giraba en torno al negocio de mi hermanastra. Mientras tanto, yo seguía adelante con mi propio proyecto, en solitario, sin recibir ni una sola palabra de apoyo. Esa fue la primera vez que comprendí que, para ellos, solo era importante quien tenía su favor en el momento. Y en ese instante, yo estaba fuera de su círculo de prioridades. Pero lo que no sabían era que yo ya había tomado una decisión: no me rendiría, y el tiempo les demostraría quién tenía razón. Ver cómo mi propia familia menospreciaba mi esfuerzo y me apartaba fue devastador. No solo se negaron a apoyarme, sino que, con el paso del tiempo, comenzaron a tratarme como un extraño dentro de mi propio hogar. Las conversaciones en la mesa giraban en torno al negocio de mi hermanastra, a sus avances, a las reuniones con proveedores y a los grandes planes que tenían para expandir su marca. Yo era prácticamente invisible. Intenté mantener la calma y enfocarme en mi propio proyecto. Pero no era fácil. La indiferencia de mi familia me dolía más de lo que quería admitir. Antes, al menos había una mínima cortesía en nuestras interacciones, pero ahora sentía que era una molestia, un recordatorio incómodo de la decisión que habían tomado. Mis opiniones ya no importaban, mis ideas eran ignoradas, y lo peor de todo, me trataban como si fuera un fracaso incluso antes de haber comenzado. Una tarde, mientras trabajaba en mi habitación revisando planes para mi negocio,
escuché cómo mi madre y mi padre hablaban de mí en la sala. No me esforcé por escucharlos, pero sus voces eran lo suficientemente claras. Él no entiende, dijo mi madre con un suspiro. Se cierra en su mundo y sigue insistiendo con su idea. Si al menos tuviera una propuesta más realista. No todos pueden ser emprendedores, respondió mi padre. A veces, hay que aceptar la realidad. Su hermana tiene el talento y la visión, y él debería aprender a apoyarla en lugar de competir. Esas palabras me calaron hondo. No solo me negaban el apoyo, sino que ahora esperaban que me rindiera y me convirtiera en el seguidor de mi hermanastra, como si mi propio sueño no tuviera valor. Con el tiempo, la relación con ellos se volvió insoportable. No me molestaba la falta de apoyo financiero, pero la falta de respeto y reconocimiento era lo que más me afectaba. Me esforzaba por mantenerme sereno, pero el aislamiento era evidente. Dejaron de invitarme a reuniones familiares donde se hablaba del negocio, y cuando intentaba compartir mis avances, me cambiaban de tema como si lo que hacía fuera insignificante. Pero lo que más me dolió fue la actitud de mi hermanastra. En lugar de mostrar empatía o incluso un mínimo de gratitud por la neutralidad con la que la trataba, ella aprovechaba cada oportunidad para hacerme sentir inferior. No te preocupes, me dijo un día con una sonrisa burlona. Cuando mi negocio despegue, te puedo dar un empleo. Tal vez algo sencillo en logística, para que no te sientas fuera de la familia. Sentí mi sangre hervir, pero no le di el gusto de verme reaccionar. Solo la miré fijamente y le respondí con calma. No te preocupes por mí. Nos veremos en el futuro y veremos quién realmente necesita ayuda. Mi paciencia estaba llegando a su límite, pero en vez de desperdiciar energía en discutir, decidí enfocarme aún más en mi objetivo. Me aparté por completo de las conversaciones familiares, dejé de esperar reconocimiento y me sumergí en mi trabajo. Sabía que el camino no sería fácil, pero también sabía que la mejor venganza sería el éxito. Si mi familia había decidido darle la espalda a mi esfuerzo, entonces yo les demostraría que no los necesitaba. Me acostumbré a la soledad, y en ella encontré una nueva fuerza. Me levantaba temprano cada día, investigaba, aprendía de mis errores y buscaba maneras innovadoras de hacer crecer mi negocio sin ayuda de nadie. Con cada paso que daba, la rabia y la tristeza se convertían en determinación. El desprecio de mi familia ya no era una carga, sino un recordatorio de por qué debía triunfar. No para ellos. No para demostrarles nada. Sino para mí mismo. Sin otra opción, me lancé al mundo del emprendimiento solo. No tenía los contactos ni el capital que mi hermanastra había recibido de mi familia, pero lo que sí tenía era determinación. Me prometí a mí mismo que haría funcionar mi negocio sin importar los obstáculos. Si no tenía apoyo financiero, encontraría otras formas de obtener lo que necesitaba. Lo primero que hice fue analizar cada gasto posible. Recorté todo lo que no era esencial. Mis ahorros eran limitados, por lo que cada decisión debía tomarse con precisión quirúrgica. En lugar de alquilar una oficina, trabajé desde mi habitación. En vez de contratar empleados, hice todo yo mismo: administración, producción, marketing y ventas. Aprendí habilidades que jamás pensé necesitar, desde diseñar una página web hasta negociar con proveedores. Las primeras semanas fueron duras. Había días en los que dudaba de mí mismo. Me preguntaba si mi familia tenía razón, si tal vez estaba persiguiendo un sueño imposible. Pero cada vez que esos pensamientos intentaban apoderarse de mí, recordaba la manera en que mi familia me había descartado sin siquiera darme una oportunidad. Ese recuerdo me daba la fuerza para seguir adelante. Sabía que si quería tener éxito, debía rodearme de personas con mentalidad emprendedora, así que comencé a asistir a eventos de networking. Sin dinero, mi única moneda era mi ambición y mis ideas. Presentaba mi negocio con pasión, escuchaba consejos, aprendía de cada conversación. Poco a poco, empecé a hacer contactos valiosos, personas que sí creían en el esfuerzo y en la perseverancia. Las noches de desvelo se hicieron rutina. Trabajaba hasta la madrugada ajustando estrategias, probando diferentes enfoques, corrigiendo errores. Cada fracaso me enseñaba algo nuevo, cada obstáculo me hacía más fuerte. A diferencia de mi hermanastra, que dependía de la financiación de mi familia, yo no tenía un colchón de seguridad. Si fallaba, no había nadie que me rescatara, y eso me obligaba a ser más inteligente, más cuidadoso, más estratégico. El primer gran logro llegó cuando cerré mi primer trato importante. Conseguí un pequeño contrato con una empresa que vio potencial en mi negocio. Era solo un paso, pero en ese momento, sentí que había ganado la batalla más importante de mi vida.
Por primera vez, alguien fuera de mi círculo familiar reconocía el valor de mi trabajo. A pesar de estos avances, mi familia seguía ignorando todo lo que hacía. Para ellos, mi emprendimiento no existía. Las conversaciones en casa seguían girando en torno a mi hermanastra y su negocio. Me preguntaba si algún día se darían cuenta de lo que estaba logrando, pero al final, comprendí que no importaba. No necesitaba su reconocimiento. Lo único que necesitaba era seguir avanzando. Mientras yo construía mi sueño con esfuerzo y dedicación, el negocio de mi hermanastra se desplomaba. Desde el principio, su modelo de negocio estaba basado en ilusiones más que en una planificación realista. Mi familia, cegada por el entusiasmo y su necesidad de demostrar que habían tomado la decisión correcta al apoyarla, no quiso ver las señales de advertencia. Pero la realidad es implacable, y cuando no se construye sobre bases sólidas, todo se derrumba tarde o temprano. El primer gran problema surgió con los costos de producción. Mi hermanastra había subestimado cuánto costaría fabricar su línea de maquillaje. Pensaba que con un par de proveedores y un bonito empaque, los productos volarían de los estantes. Pero los márgenes de ganancia eran mínimos y la competencia en la industria de la belleza era feroz. Pronto, los costos comenzaron a exceder los ingresos, y la inversión inicial se consumía más rápido de lo que esperaban. Para empeorar las cosas, la estrategia de marketing era un desastre. Creyó que con solo abrir cuentas en redes sociales y pagar a algunas influencers de bajo perfil, el éxito sería inmediato. Pero la realidad era muy distinta. La publicidad mal dirigida no generaba conversiones, y en lugar de captar clientela fiel, se enfrentó a un público indiferente. Su producto no tenía nada innovador que lo distinguiera de los cientos de marcas ya establecidas en el mercado. Poco a poco, los problemas se acumularon. Los distribuidores comenzaron a retrasar los pagos, los costos de producción aumentaron y los pedidos disminuyeron. Las deudas se acumulaban y mi hermanastra, sin experiencia en manejar una crisis empresarial, simplemente no supo reaccionar. En lugar de corregir su estrategia, insistía en que el problema era externo, la mala suerte, la falta de apoyo mediático, incluso llegó a culpar a la economía en general. Lo más irónico de todo fue que, a pesar del desastre evidente, mi familia seguía aferrándose a la esperanza de que todo se resolvería. No querían aceptar que habían apostado por el caballo equivocado. Se negaban a reconocer que tal vez debieron haber sido más críticos y estratégicos con su inversión. Pero la realidad era cada vez más difícil de ignorar. Un día, volví a casa y encontré a mi hermanastra sentada en la sala con los ojos rojos de tanto llorar. Mi madre estaba a su lado, intentando consolarla, mientras mi padre revisaba papeles con una expresión de frustración absoluta. «Nos estamos quedando sin dinero», susurró mi madre, como si al decirlo en voz baja la situación fuera menos real. Mi hermanastra levantó la vista y me miró con una mezcla de rabia y vergüenza. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía esa expresión de superioridad con la que solía hablarme. «Esto no debería estar pasando», murmuró. Hice todo lo que debía hacer. Seguí todos los pasos. Tuve que contenerme para no soltar una carcajada. ¿Todos los pasos? No, ella había seguido su propio camino basado en suposiciones erróneas y falta de preparación. Pero no dije nada. No porque sintiera pena por ella, sino porque sabía que cualquier palabra mía en ese momento sería inútil. Era demasiado tarde para darle consejos. La noticia llegó poco después, la empresa de mi hermanastra cerraría. Los proveedores dejaron de confiar en ella, las deudas eran impagables y la marca nunca logró posicionarse. Con una deuda enorme y sin ningún respaldo financiero, mi hermanastra pasó de ser la promesa de la familia a un enorme fracaso. La reacción de mi familia fue, en cierto modo, predecible. Al principio, intentaron convencerse de que esto era solo un revés temporal, que podrían ayudarla a reiniciar su empresa. Pero pronto se dieron cuenta de que ya no había nada que hacer. Su inversión se había evaporado, y lo peor de todo, su confianza en la capacidad de mi hermanastra estaba destruida. Poco a poco, la dinámica en la casa cambió. Ya no había reuniones entusiastas para hablar del negocio. Las conversaciones se volvieron tensas y llenas de reproches. Mi padre culpaba a mi hermanastra por no haber sido más cuidadosa con el dinero. Mi madre decía que quizás no debieron poner todo en un solo proyecto. Y mi hermanastra, sin poder aceptar su propio fracaso, se victimizaba, diciendo que nunca tuvo la oportunidad de realmente triunfar. Por mi parte, observaba todo en silencio. No sentía alegría por su caída, pero tampoco sentía lástima. Esto era una lección que ellos mismos se habían buscado.
Y mientras ellos lidiaban con su fracaso, yo seguía adelante con mi negocio, construyendo lo que algún día me llevaría a donde quería estar. Lo que más me sorprendió fue que, por primera vez en mucho tiempo, mi familia empezó a fijarse en mí. Ya no podían ignorar mi progreso. Sabían que mi empresa estaba creciendo, que cada vez me iba mejor. En sus ojos, podía ver la pregunta que no se atrevían a hacer en voz alta. ¿Y si nos equivocamos con él? El fracaso de mi hermanastra no solo los había golpeado económicamente, sino que también había derrumbado su confianza en sus propias decisiones. Y ahora, con su única apuesta en ruinas, comenzaban a preguntarse si tal vez habían despreciado al verdadero emprendedor de la familia. Pero para mí, ya era demasiado tarde para redenciones. Lo que venía después, no les iba a gustar. Mientras ellos lidiaban con el fracaso, mi negocio despegó. No fue suerte ni coincidencia, sino el resultado de años de esfuerzo, planificación y aprendizaje constante. Todo lo que había hecho en silencio, cada sacrificio que había enfrentado, finalmente estaba dando frutos. Mientras la empresa de mi hermanastra se desmoronaba bajo el peso de la mala gestión y la falta de estrategia, la mía estaba en pleno auge. Los primeros indicios de éxito llegaron con pequeños logros, un cliente satisfecho que recomendaba mis productos, un contrato con un proveedor confiable, un artículo en un blog de negocios que destacaba mi enfoque innovador. Poco a poco, mi marca comenzó a hacerse un nombre en la industria. Lo que había empezado en la soledad y el desprecio de mi familia, ahora atraía la atención de personas que realmente valoraban lo que estaba construyendo. No todo fue fácil. Hubo momentos de incertidumbre, días en los que las ventas eran bajas y las dudas intentaban colarse en mi mente. Pero a diferencia de mi hermanastra, que se derrumbó ante la adversidad, yo entendí que el éxito no llega de la noche a la mañana. Cada obstáculo era una oportunidad para mejorar, cada error una lección para crecer. Mientras tanto, en casa, la tensión seguía creciendo. Mi hermanastra evitaba hablar del tema, y mis padres, aunque trataban de no mencionarlo, no podían ignorar la diferencia entre su fracaso y mi éxito. Sabían que lo que antes consideraban una idea sin futuro ahora se había convertido en una empresa real, rentable y con un crecimiento constante. El verdadero cambio llegó cuando recibí una invitación para participar en una conferencia de emprendedores. Fui uno de los seleccionados para hablar sobre mi historia, sobre cómo había logrado construir mi negocio desde cero sin apoyo externo. La noticia llegó a mi familia antes de que yo pudiera decirles, porque alguien en la ciudad vio mi nombre en la lista de ponentes y se los mencionó. Esa noche, mi madre se acercó a mí por primera vez en mucho tiempo para preguntarme sobre mi empresa. Escuché que vas a dar una charla sobre tu negocio, dijo con un tono que mezclaba curiosidad y algo más. ¿Remordimiento? Sí, respondí sin mucho entusiasmo. Será una oportunidad para compartir mi experiencia con otros emprendedores. Hubo un silencio incómodo. Mi madre parecía querer decir algo más, pero se contuvo. Sabía que ahora, después de todo lo que había pasado, no podía simplemente fingir que siempre me habían apoyado. La conferencia fue un éxito. Mi historia resonó con muchas personas, especialmente con aquellos que también habían enfrentado el escepticismo de sus seres queridos. Al terminar, varios empresarios y posibles inversores se acercaron a hablar conmigo, interesados en colaborar o expandir mi negocio a nuevos mercados. Fue en ese momento cuando supe que había llegado a un punto sin retorno. Ya no era solo un pequeño emprendedor luchando por sobrevivir. Ahora, era un empresario con una visión clara y un camino definido. Cuando regresé a casa, mi padre me estaba esperando en la sala. He estado pensando, dijo, evitando mi mirada. Quizás, deberíamos haber creído más en ti desde el principio. No respondí de inmediato. Miré alrededor de la casa, el mismo lugar donde me habían ignorado y tratado como un soñador sin futuro. Ahora que mi éxito era evidente, querían acercarse de nuevo. No sabía si sentir satisfacción o simplemente indiferencia. Bueno, dije finalmente, cada quien tomó sus decisiones. Yo tomé la mía. Sabía que mi éxito no se debía a ellos, sino a mí mismo. Y si ahora querían subirse al barco, no iba a ser en mis términos. Lo que venía después sería una conversación que ellos no olvidarían. Cuando vieron mi éxito, mi familia cambió por completo su actitud. Pasaron de ignorarme y minimizar mi esfuerzo a tratar de acercarse nuevamente, como si nada hubiera pasado. Era evidente que ahora veían en mí una oportunidad que antes no consideraban. Todo comenzó con pequeños gestos. Mi madre empezó a preguntarme sobre mi empresa con un tono más amable. Mi padre, quien solía despreciar mis ideas,
comenzó a interesarse en mis logros. Mi hermanastra, que antes me miraba con burla, ahora evitaba cualquier confrontación directa. Sentía que el ambiente en casa estaba cambiando, pero no por una genuina reconciliación, sino porque ahora tenía algo que les interesaba: éxito. Una noche, durante la cena, mi padre soltó la pregunta que lo había estado quemando por dentro. ¿Has pensado en expandir tu empresa? Con el crecimiento que estás teniendo, podrías considerar incluir a la familia en el negocio. Sabía que esto iba a llegar tarde o temprano. Era su manera sutil de decir que querían una parte de lo que había construido. No porque realmente les importara mi éxito, sino porque veían en él una oportunidad para recuperarse del fracaso de mi hermanastra. ¿Expandirme? Repetí con calma. Sí, es algo en lo que estoy trabajando. Bueno, intervino mi madre. Quizás podríamos ayudarte en esa expansión. La familia siempre debe apoyarse. Si trabajamos juntos, podemos lograr algo aún más grande. Contuve una sonrisa irónica. Ahora hablaban de apoyo, de trabajo en equipo, de unidad familiar. Pero cuando realmente necesité ayuda, me dieron la espalda sin pensarlo dos veces. Aprecio su interés, dije con tono neutral, pero mi empresa ya tiene un equipo bien formado. No necesito socios en este momento. El silencio cayó sobre la mesa. Sabían exactamente lo que estaba diciendo, no los necesitaba. No ahora, y no después. Mi hermanastra apretó los labios con evidente incomodidad, mientras mi padre intentaba disimular su frustración. Pero somos tu familia, insistió mi madre, con un tono más suplicante. Solo queremos ser parte de lo que has logrado. ¿Parte de lo que he logrado? Repetí, esta vez con un toque de incredulidad en mi voz. ¿Dónde estaba esa intención cuando fui yo quien necesitaba apoyo? Nadie respondió. Sabían que no podían justificar su actitud pasada. Sabían que yo tenía razón. Los días siguientes fueron incómodos. Mi familia seguía tratando de acercarse, buscando maneras de convencerme. Mi madre intentó jugar la carta emocional, hablándome sobre la importancia de la unión familiar. Mi padre empezó a darme consejos sobre negocios, como si siempre hubiera creído en mi capacidad. Mi hermanastra evitaba el tema por completo, pero era obvio que le molestaba ver cómo yo había logrado lo que ella no pudo. Fue en ese momento cuando tomé una decisión: ya no les debía nada. Durante mucho tiempo había esperado su aprobación, había anhelado su apoyo, pero ya no. Ahora era yo quien tenía el control, y no iba a regalarles un lugar en mi éxito solo porque ahora les convenía. Un día, mi padre volvió a la carga con su discurso sobre lo bueno que sería trabajar en familia. Esta vez, decidí ser completamente directo. No voy a darles participación en mi empresa, dije con firmeza. No lo hice con su ayuda, y no necesito su presencia ahora. La expresión de mi padre se endureció. ¿Estás diciendo que no vas a ayudarnos?, preguntó, con un tono de decepción mal disimulada. Estoy diciendo que cada quien cosecha lo que siembra, respondí. Ustedes decidieron en quién confiar, y ahora yo decido en quién confiar. Y después de todo lo que pasó, mi confianza en ustedes ya no existe. Hubo silencio. Por primera vez, vi en sus rostros algo más que simple incomodidad. Vi la comprensión de que su oportunidad había pasado, y que no había vuelta atrás. Esa fue la última vez que hablamos de negocios. Desde ese día, mi familia dejó de intentar acercarse con la misma insistencia. Sabían que la respuesta seguiría siendo la misma. Lo que había construido era mío. Y no pensaba compartirlo con quienes solo aparecieron cuando ya estaba hecho. Pude haber cedido por compasión, pero recordé cada palabra de burla, cada gesto de indiferencia. Por un momento, una parte de mí consideró aceptar su arrepentimiento y darles la oportunidad de ser parte de lo que había construido. Pero en el fondo, sabía que no lo hacían por amor o por familia, lo hacían porque ahora les convenía. Las palabras de mi padre, su tono de decepción cuando le dije que no les daría participación en mi empresa, seguían resonando en mi cabeza. No era decepción por su actitud pasada, sino porque su plan de colarse en mi éxito había fallado. Y eso, más que cualquier otra cosa, confirmó mi decisión. En los días siguientes, mi familia intentó cambiar de estrategia. Mi madre adoptó una postura más afectuosa, llamándome con más frecuencia para saber cómo estaba. Mi padre intentó acercarse dándome consejos empresariales como si siempre hubiera confiado en mi capacidad. Mi hermanastra, quien había evitado el tema durante semanas, por fin me habló directamente. Mira, entiendo que estés molesto, dijo una tarde, con un tono que intentaba sonar sincero,
pero no es justo que nos excluyas ahora. Todos cometemos errores, y la familia siempre debe apoyarse. Reí por lo bajo. ¿Familia? Repetí. ¿Dónde estaba esa idea de familia cuando necesitaba apoyo? ¿Dónde estaba la unión cuando yo pedí ayuda y ustedes decidieron que tu negocio valía más que el mío? Ella desvió la mirada, sin saber qué responder. Sabía que no podía justificarlo, pero aún así, lo intentó. No lo hicimos con mala intención, murmuró. Solo creíamos que mi idea era más segura. Y se equivocaron, dije con firmeza. Y ahora que su decisión los llevó al fracaso, vienen a mí como si nunca hubiera pasado nada. No funciona así. Mi hermanastra suspiró con frustración y se cruzó de brazos. ¿Y qué vas a hacer entonces? ¿Seguir alejado de la familia solo porque tomamos una mala decisión? No respondí de inmediato. La miré fijamente y, con calma, solté la respuesta que llevaba meses guardando. Voy a seguir adelante. Sin ustedes. La expresión en su rostro cambió. Por primera vez, vio que hablaba en serio. Que no era un simple capricho ni un intento de venganza. Era una decisión tomada desde la claridad, desde la lección aprendida. Mi familia había tomado su decisión hace años cuando me dejaron solo. Ahora, yo estaba tomando la mía. Esa noche, hablé con mis padres y fui igual de directo. No iba a ceder, no les daría participación en mi empresa, y no iba a jugar su juego de familia unida solo porque ahora les convenía. Pero somos tu sangre, insistió mi madre, con lágrimas en los ojos. No puedes simplemente darnos la espalda. Ustedes lo hicieron primero, respondí. Yo solo estoy respetando la distancia que crearon. Mi padre intentó hablar, pero lo interrumpí. Les deseo lo mejor, pero mi empresa es mía. Lo construí sin ustedes, y sin ustedes seguirá creciendo. Y con eso, la conversación terminó. Los días siguientes fueron fríos y silenciosos. No hubo más intentos de acercamiento. No hubo más súplicas. Finalmente, mi familia entendió que había perdido su oportunidad. Sabían que esta vez, yo tenía el control. Me sentí en paz. No fue una decisión fácil, pero sí la correcta. Había aprendido que el éxito no solo se trata de dinero, sino de respeto y dignidad. Y yo, por fin, había recuperado ambas cosas. Me senté con ellos y fui claro, mi empresa era el resultado de mi esfuerzo, y no pensaba compartir ni un centavo. La incomodidad en la sala era palpable. Mis padres, sentados frente a mí, me miraban con una mezcla de sorpresa y decepción. Mi hermanastra tenía los brazos cruzados y una expresión de incredulidad en el rostro. Parecía que ninguno de ellos podía procesar que la situación ya no estaba bajo su control. Pero, somos familia, insistió mi madre, con la voz temblorosa. Siempre hemos estado juntos. Solté una leve risa sin humor y me recliné en mi silla. No, mamá. No siempre hemos estado juntos. Ustedes estuvieron juntos cuando se trató de apoyar a mi hermanastra. Ustedes fueron un equipo cuando decidieron que yo no valía la pena. Pero cuando yo necesitaba su apoyo, ustedes me dejaron solo. Y ahora que no me necesitan a mí, sino a mi dinero, vienen a mí con discursos de unión familiar. Nadie respondió. Mi padre miró hacia otro lado, incómodo con la verdad que acababa de soltarles en la cara. Mi hermanastra apretó los labios y sacudió la cabeza, como si todo esto le pareciera una exageración. No te estamos pidiendo que nos regales nada, intervino mi padre, en un tono más serio. Solo estamos diciendo que podríamos trabajar juntos. Podríamos ayudar a que tu empresa crezca aún más. Imagínate lo que podríamos lograr si uniéramos fuerzas como familia. Le sostuve la mirada por unos segundos antes de responder. ¿Cómo podrían ayudarme si ni siquiera creyeron en mí? Pregunté con frialdad. ¿Qué experiencia tienen en mi industria? ¿Qué valor real aportarían a mi empresa? El silencio fue la única respuesta. Sabía que no tenían argumentos válidos. Lo único que querían era un lugar en el éxito que ellos mismos aseguraron que nunca alcanzaría. No me malinterpreten, continué. No les guardo rencor. No deseo que fracasen ni quiero verlos sufrir. Pero así como ustedes tomaron una decisión cuando yo los necesité, ahora yo también tengo derecho a decidir. Y he decidido que mi negocio no necesita a gente que solo aparece cuando le conviene. Mi madre soltó un sollozo y mi padre frunció el ceño, claramente frustrado. Mi hermanastra, por su parte, no soportó más y explotó. «Eres un egoísta», gritó,
golpeando la mesa con la palma de la mano. Te crees mejor que nosotros solo porque ahora tienes dinero. La miré con calma. Sabía que esto iba a pasar. Sabía que, al final, todo se reduciría a insultos y ataques emocionales. No me creo mejor que ustedes, respondí con tranquilidad. Pero sí sé que fui el único que creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Y eso fue suficiente. Se puso de pie bruscamente y salió de la sala sin decir más. Mi madre, aún sollozando, intentó seguirla, pero se detuvo antes de salir y me miró con lágrimas en los ojos. No sé cómo puedes hacer esto, susurró. Pensé que siempre seríamos una familia. Las familias no se destruyen por dinero, le respondí. Se destruyen cuando dejan de apoyarse. Y ustedes dejaron de apoyarme hace mucho tiempo. Ella bajó la mirada y salió de la habitación. Solo quedamos mi padre y yo. Se quedó en silencio unos segundos antes de levantarse lentamente. Ojalá no te arrepientas de esto, dijo con voz grave. Lo observé sin parpadear. Lo único que lamento es haber tardado tanto en darme cuenta de que ya no los necesito. Sin decir más, mi padre salió de la sala y se perdió en la casa. Me quedé solo, mirando la mesa vacía frente a mí. No sentía culpa. No sentía remordimiento. Solo sentía una profunda paz. Había cerrado el capítulo más doloroso de mi vida. Ahora, era libre. La decisión no fue fácil, pero fue la correcta. Durante mucho tiempo, pensé que necesitaría la validación de mi familia para sentirme completo, pero cuando vi cómo intentaron aprovecharse de mi éxito sin haberme apoyado en mis peores momentos, comprendí que su apoyo no era más que oportunismo disfrazado de afecto. Tras la tensa conversación final, las interacciones con mi familia se volvieron escasas. Ya no había llamadas frecuentes ni intentos de acercamiento. Al principio, mi madre seguía enviándome mensajes, intentando hacerme sentir culpable por haberlos dejado atrás, pero pronto entendió que yo no iba a ceder. Mi padre, por otro lado, adoptó una postura de orgullo herido y evitó cualquier contacto. Y mi hermanastra, con su carácter arrogante, hizo lo que siempre hacía, ignorar la realidad y fingir que nunca me había necesitado. Me sentí más libre que nunca. No porque me alegrara perder a mi familia, sino porque finalmente estaba en paz con mi decisión. Ahora, cada paso que daba era por mí, sin la sombra de su escepticismo o sus expectativas injustas. Mi empresa siguió creciendo. Expansión internacional, nuevas alianzas estratégicas, reconocimiento en mi industria. Todo lo que alguna vez soñé se estaba convirtiendo en realidad. Trabajé sin descanso para asegurarme de que mi éxito no fuera efímero, sino una base sólida para mi futuro. Con el tiempo, algunas personas en mi círculo comenzaron a preguntarme si no pensaba en reconciliarme con mi familia. Algunos decían que con el tiempo, tal vez ellos habrían cambiado. Otros decían que la sangre era más importante que cualquier negocio. Pero cada vez que lo consideraba, recordaba lo que habían hecho. Recordaba sus palabras cuando me dijeron que no creían en mi proyecto. Recordaba su desprecio, su indiferencia. Y entendía que algunos lazos, por más fuertes que parezcan, se rompen para siempre. Un día, mientras revisaba unas propuestas de inversión, recibí una llamada inesperada. Era mi madre. Solo quería saber cómo estás, dijo con voz cansada. Ha pasado mucho tiempo. Estoy bien, respondí con calma. Hubo un silencio. Sabía que no llamaba solo para eso. Tu hermana está teniendo problemas, admitió finalmente. Ha intentado empezar de nuevo, pero nada le ha funcionado. Y tu padre ha estado preocupado. Asentí, aunque sabía que no podía verme. Lo lamento por ellos, dije, sin rastro de ironía ni resentimiento, pero eso no cambia nada. Sigue siendo nuestro hijo, insistió, con un susurro. Suspiré y, con un tono tranquilo pero firme, respondí. Y ustedes siguen siendo las personas que me dieron la espalda cuando más los necesité. No hubo más que decir. Nos despedimos con frialdad, y al colgar, supe que aquella sería la última vez que hablaríamos en mucho tiempo. La vida siguió su curso. Aprendí que la familia no siempre es la que te da la vida, sino la que te apoya cuando más lo necesitas. Encontré un círculo de personas que realmente me valoraban, amigos que se convirtieron en mi nueva familia. Personas que estuvieron a mi lado sin importar si tenía éxito o fracasaba. Y así, con la cabeza en alto, seguí adelante. Sin ellos,